Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido, doctor Solari. ¿Qué tal? Bienvenidas a todas las panelistas. Es un gusto tenerlos. Ya algunos de ustedes han estado en el Colegio de Abogados de Mercedes y es un gusto que tengamos otra vez esta reunión de preparatoria, de coloquios preparatorios para el foro. La verdad que es un honor para nosotros poder presentarlos, así que bienvenido, doctor Solari, y bienvenidas a todas las panelistas. Gracias. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. También agradeciendo a todos ustedes la, la- la organización de la preparatoria al Colegio de Abogados de Mercedes, como hemos hecho en otra oportunidad, y como dijo Patricia Leva recientemente en este tipo de actividad que hemos hecho el año pasado, precisamente en lo que fue el primer foro internacional de familias y asociaciones, que este año se llevará a cabo el segundo, con esta modalidad vía Zoom, como estamos haciendo en este caso esta preparatoria, y con la presencia de panelistas en este caso que van a tratar sobre distintos temas o cuestiones que son los que estarán siempre presentes en la temática, como estuvieron el año pasado del foro, cuya idea principal es tratar de abordar aspectos que tienen que ver desde ya sea lo legislativo, lo jurisprudencial o lo doctrinario, con cuestiones actuales, digamos, vigentes o novedosas o controvertidas, tanto en materia de derecho de las familias como en la parte de sucesiones. Así que en particular, también en ese primer foro que ha asistido mucha gente eh, de la ciudad de Mercedes y los lugares que dependen del Departamento Judicial de Mercedes, seguramente este año con esta con esta modalidad, mejor dicho, de Zoom, se evita obviamente el traslado y todo lo que tiene que ver con el tiempo de estos 100 kilómetros que existen, que parece que no, pero la implementación a veces para llegar a lo que es a la Facultad de Derecho, ¿no?, de la UBA. Así que agradeciendo también a todos los que participan en este evento y con con la aclaración que decíamos de que este año en esta modalidad por Zoom se hará en la fecha del 17 de noviembre durante toda la tarde, y en ese caso en la página de la Facultad de Derecho está un mail donde pueden inscribirse para tener el respectivo certificado. Así que invitarlos a este segundo congreso, y esperemos que el año que viene, a este segundo foro, y esperemos que el año que viene podamos reiniciar a través de la forma presencial, que obviamente tiene una dinámica distinta, o permite una interacción distinta, sobre todo el trabajo de comisiones, como se ha venido haciendo en el primer foro, y que en este segundo, dada esta modalidad, va a tener la particularidad de que no se puede trabajar, digamos, conjuntamente y paralelamente a la vez en varias comisiones, y entonces la restricción del tiempo hace que van a haber menos comisiones y en consecuencia temas, pero bueno, es una circunstancia por la cual forzosamente, digamos, hay que hacerlo, y en particular para no perder, digamos, la secuencia anual que se viene haciendo de este foro, acomodado a esta modalidad, se hará o se llevará adelante este segundo foro, ¿no? Así que, si les parece, podemos empezar eh, con las disertaciones, con los distintos temas, así que le doy la palabra a Noelia Cortina, que va a coordinar el evento. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Néstor Solari, y bienvenidos al coloquio preparatorio del segundo Foro Internacional de Derechos de las Familias y Sucesiones, que se va a llevar adelante de manera online el 17 de noviembre de este año. Contamos en el día de hoy con excelentes expositoras. Está la doctora Mariela González, la doctora Moira Repsin, la doctora Gabriela Colochini y la doctora Andrea Pérez, que nos estarán brindando excelentes exposiciones, y ante las dudas y ante los comentarios estamos pendientes del chat para posterior a su disertación poder evacuarlas con cada disertante. Vamos a comenzar con la doctora Moira Repsin, que es jueza del Juzgado de Familia número 11 de General Roca, y que nos va a comentar sobre algunos casos de su juzgado. Bienvenida y le paso la palabra. Bueno, muchas gracias Noelia, muchas gracias Néstor y muchas gracias también a la gente del Colegio de Mercedes por la invitación y por la posibilidad, digamos, de tener este espacio como para conversar y compartir ciertos temas de la práctica profesional, que en definitiva, más allá de las fronteras entre las distintas provincias, hay ciertos tipos de problemáticas que, por más que las instituciones incluso que trabajen sean distintas, vemos que las compartimos en todos lados, ¿no? Como que se desvanecen las fronteras geográficas frente a cierto tipo de problemáticas que se van repitiendo. Y en base a esa curiosidad, podríamos decir, me pareció interesante traer un tema que lo vengo viviendo en mi práctica profesional, y cuando me metí en algún momento en la página del Colegio de Abogados de Mercedes, me di cuenta que era una problemática que también la estaban viviendo allá. Es un tema que no solamente se está dando ahora, sino que probablemente viene desde hace bastante tiempo, al menos lo que yo veo en mi práctica profesional viene desde hace bastante tiempo, y se agudizó en alguna medida durante este periodo de aislamiento, o al menos con otro tipo de prácticas. Entonces me parecía interesante compartir ideas y compartir experiencias sobre este tema. Este tema es el tema de la prestación del servicio bancario en los expedientes judiciales. En la provincia de Río Negro tenemos una particularidad que me parece que hay muy pocas provincias que lo tienen, que es que el sistema bancario que ofrece servicios al Estado es un banco privado, que es el Banco Patagonia, a diferencia de lo que pasa en casi todas las provincias, que son los bancos públicos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires el BAPRO, que son los que ofrecen este tipo de servicios. En la provincia de Río Negro tenemos esta particularidad, no hay banco oficial ya desde hace muchísimos años, y el banco es un banco contratado, un banco financiero privado, Banco Patagonia, conocido en todo el país, con problemáticas que, desde mi punto de vista, podían agravar la situación de ser una empresa privada, a diferencia de ser una empresa del sector público, pero no sé hasta qué punto esto es tan así como yo en algún momento lo había pensado. Quizás en el intercambio después me pueden dar su propia experiencia. Con respecto a este tema del servicio de justicia, el problema que estamos teniendo en la actualidad, y que seguramente también lo teníamos antes, pero hoy se agrava, es la cuestión de la demora en dar las prestaciones que tiene que dar el banco, como una herramienta, digamos, una entidad que es una herramienta que presta servicios a la administración de justicia para agilizar, para condensar en una misma empresa, digamos, condensar todo lo que tiene que ver con los servicios bancarios del Poder Judicial, y no al revés, no que el Poder Judicial sea una herramienta de lucro para las entidades bancarias, sino que debería ser al revés. Incluso, como digo, en el caso de la provincia de Río Negro, que estamos frente a una entidad privada, es una entidad privada que su compromiso con el Estado debería ser ofrecerse como herramienta para solucionar problemas, en el caso particular que nos compete a nosotros, a la administración de justicia. La cuestión es, ¿esto ocurre de esta manera o esto no ocurre de esta
manera. Y vemos que hay problemas, como decía, con las demoras. En los juzgados de familia, ¿en qué puntos nos complican estas demoras? Nos complican con las aperturas de las cuentas bancarias para los depósitos de las cuotas alimentarias. Esto viene indefectiblemente con una, digamos, atravesado por la cuestión de género, porque una cuenta que demora en abrirse es una persona que tarda en hacer un depósito bancario. Esta persona en general es el hombre que en tiempos de hoy, una plata que se tiene en el bolsillo y no se deposita, ya sabemos que es un mes que no se va a estar pagando cuota alimentaria, porque son pocos los casos en que quizás se buscan otras alternativas como para hacer los pagos. Entonces es un mes que hay una persona, que en general es la mujer, que es la que se dedica a los cuidados en esta estructura social que tenemos, donde las mujeres todavía seguimos siendo quienes nos ocupamos principalmente de las tareas de cuidado en el ámbito del hogar. Entonces, ese beneficio, ese perjuicio de esa demora recae de manera automática en esa mujer que no está pudiendo utilizar un dinero que con una agilización un poco mejor del sistema bancario, existirían más probabilidades de que estuviera haciendo uso de eso. Así que vemos acá cómo la perspectiva de género también atraviesa esta dificultad del banco. No es un tema menor esto, porque estamos hablando de muchísima cantidad de gente que está detrás del cobro de eso. Y una demora de 10 días en una apertura de una cuenta, 20 días en una demora de una apertura de una cuenta, obviamente que trae un problema en esos hogares que es bastante importante. Otro tema también es las dificultades, no sé cómo está el Banco Provincia de Buenos Aires, en otorgar las tarjetas de débito. En algún momento en la provincia de Río Negro, y me parece que esto surgió también con cuentas del Banco Nación, cuando empezó este tema del aislamiento, no tenían las personas que perciben las cuotas alimentarias a través de las cuentas bancarias judiciales, no tenían tarjetas de débito, lo cual en su momento, al menos he escuchado que en Ciudad Autónoma, con el Banco Nación, hubo problemas para la posibilidad de percibir los cobros. En la provincia de Río Negro sí tenemos las entregas de las tarjetas de débito, pero eso es algo que también está hoy demorado y obviamente que dificulta la posibilidad del acceso a los fondos que están depositados en esas cuentas. Vuelvo a lo mismo, acá, desde la perspectiva de género, hay una incidencia en perjuicio de las mujeres que son las administradoras de esas cuentas, de la plata que queda depositada en esas cuentas judiciales. Entonces, hay varias situaciones, esto lo podemos trasladar también a otros, digamos, casos de personas vulnerables, como son las personas con discapacidad, que muchas veces también los dineros de las pensiones, por alguna razón, son percibidos a través de las cuentas judiciales. Entonces, también ahí hay una vulneración que afecta a las personas con discapacidad, que también es un grupo que requiere una mayor protección por parte de la sociedad y obviamente del sistema de justicia y obviamente también del sistema bancario. Debería ser que da una prestación al servicio de justicia. El tema este del banco tiene, aparte de esta cuestión, como les decía, en algunas circunstancias que está atravesada y está afectada la cuestión de género, también incide otro derecho, que es el tema de los derechos que tienen las personas como consumidores de los servicios o usuarios de los servicios bancarios que están prestando estas entidades al Poder Judicial. El derecho constitucional, el derecho, digamos, del consumidor, lo sabemos perfectamente bien, está amparado por el derecho constitucional, en el artículo 42 de la Constitución actual, desde la reforma del año 94, y coloca al usuario y al consumidor de los servicios en un lugar especial, porque se entiende esta situación de vulnerabilidad frente a la persona con quien está contratando. En estos casos particulares, el usuario del servicio de justicia, que es el que se beneficia con el uso de la cuenta bancaria, no es directamente el titular del contrato, sino que es una persona que queda beneficiada, siendo los titulares, digamos, las partes titulares de ese contrato bancario, el Poder Judicial con los bancos que estén, o el Estado
digamos, ejecutivo, lo que fuera, con digamos, con el Estado, digamos, distintos estamentos del Estado. Lo que sí es cierto, y eso es absolutamente innegable, es que el beneficiario final o la beneficiaria final son las personas que están litigando, que están inmersas en los litigios judiciales. Entonces, esto los transforma en usuarios de este servicio y por lo tanto los transforma también en personas que tienen que estar amparadas por todos los derechos que tienen los usuarios de los servicios bancarios. Más allá de las prescripciones generales de la Constitución, de la Ley 24240, existen ciertas regulaciones del sistema bancario que tienen que ver con la cuestión de la obligación de dar ciertas informaciones que quizás no puntualizan tanto en esta problemática o esta vinculación que tienen los usuarios que se ven beneficiados por el hecho de ser personas que están en un expediente judicial. Pero solamente con la aplicación de los principios generales del amparo al consumidor o al usuario de servicios, ya vemos un montón de garantías que tienen que ver y de protecciones que tendría que tener los usuarios, y todas estas cuestiones que estábamos comentando recién, del tema de las demoras, obviamente que los perjudica de manera automática y de manera muy notoria también. Entonces, es un tema que no lo podemos dejar de lado si estamos evaluando cómo dar solución, porque tenemos que buscar también herramientas en los artículos de las distintas leyes que hablan de la protección al consumidor, tenemos que buscar herramientas para ver de qué manera amparar y proteger al usuario de estos servicios. Como decía hace un rato, tenemos que tener bien en claro que el trabajo que hacen estas entidades bancarias para el Poder Judicial es un trabajo de colaboración, de dar herramientas para mejorar el servicio de justicia. Y no es un trabajo al revés, no tiene que ser el Poder Judicial una herramienta para que estas empresas hagan algún tipo de negocios. Entonces, ahí hay un mensaje en el chat. Bueno, no sé si lo dejamos para después. En base a esta situación, a mí me han tocado vivir podría decir, principalmente, dos situaciones bastante interesantes, que eran las que quería compartir con ustedes en el juzgado. Por un lado, una situación que se dio el año pasado, donde había una mujer que era una madre muy joven, con 3 nenes bastante chiquitos, había un crédito que se había generado, digamos un dinero que estaba depositado en una cuenta bancaria que de alguna manera se había generado y que eran depósitos que se realizaban por una pensión por discapacidad que tenía el hijo más grande, y después de un trabajo que se hizo durante un tiempo con distintas instituciones, lo que se había empezado a trabajar con esta mamá muy joven es a que utilice ese dinero para la construcción de una vivienda, donde iba a vivir ella también con sus otros, digamos, con el hijo que era el beneficiario de este dinero, y los otros 2 hijos, una de la bebita recién nacida. Con las tratativas que estábamos llevando adelante, con las organizaciones, el municipio, el organismo proteccional, que estaba también interviniendo, se había generado un trabajo para la construcción de esta vivienda supervisado por los organismos. La plata era el momento donde los intereses estaban altos, así que convenía, en vez de tenerla en la caja de ahorro, tenerla en un plazo fijo. Se dispuso en algún momento la imposición del dinero a plazo fijo hasta terminar de ver cómo se iba a utilizar, y lo que ocurrió fue que empezamos a sacar dinero del plazo fijo. Uno de los momentos en donde se pidió sacar el dinero del plazo fijo fue en el mes de agosto del año pasado, poco después de las elecciones PASO, que no sé si recuerdan que inmediatamente después de las elecciones hubo un gran salto en el valor del dólar. Casualmente, no sé si es coincidencia o qué es lo que pasó, pero casualmente habíamos pedido, de un total de 70.000 pesos que había en ese momento en la cuenta del banco, habíamos pedido que desafectaran 50.000 pesos del total depositado, y casualmente no lo hicieron. ¿Por qué?
porque tenían que esperar, porque tenían que no sé qué, porque el oficio no lo vieron, porque no aparecía, porque no sabían dónde estaba. Averiguamos en el banco, porque estábamos calculando, digamos, el oficio se había mandado antes del vencimiento del plazo fijo, así que estábamos esperando desde el juzgado y también desde la defensoría que la atendía a la señora, el día que sabíamos que quedaba desafectado el plazo fijo, que automáticamente estas sumas tenían que pasar a la caja de ahorro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estas sumas no pasaron. Averiguamos en el banco lo que nos dice es, nadie sabe nada qué es lo que pasa con ese oficio judicial que había ordenado, de una cuenta judicial, que había ordenado la desafectación de fondos. Pasa el tiempo, intimamos, cuando intimamos nos dicen, no, nosotros estamos esperando el vencimiento del mes siguiente, porque eran 30 días prorrogables automáticamente el plazo fijo, entonces era el vencimiento del mes siguiente. El vencimiento del mes siguiente implicaba que durante ese periodo de gran inflación, durante ese periodo en donde los costos de los materiales de construcción, que era lo que estábamos buscando comprar, digamos, lo que se estaba buscando comprar con el dinero de ese expediente, sabemos perfectamente bien que se iban a las nubes, que lo que iba a poder comprar en un momento no iba a poder comprar con ese mismo dinero al mes siguiente en esa circunstancia del país. Entonces, cuando yo tomo conocimiento de estas demoras del banco, bastante llamativas las demoras del banco, lo que decidí fue ponerle una multa al banco por, ahora rectifico los números, 40.000 pesos eran los que íbamos a desafectar, y la multa que le impuse al banco fue por 50.000 pesos. El cálculo que yo hice, a grosso modo, pensando en cuál podía llegar a ser la sanción hacia el banco por esa maniobra que estaba haciendo es, casualmente estamos frente a un periodo en donde los bancos están tratando de no sacarse dinero encima. Lo vimos durante esos días, cualquiera que se quería meter al home banking del banco, estaban los home banking caídos, no se hacían transacciones, típicas cuestiones que aparecen durante periodos en donde los bancos hacen negocios con el dinero que está depositado por otros lados, digamos, manejos financieros que no tienen nada que ver con lo que es la función que tienen estos bancos en la prestación del servicio de justicia. Por eso yo vuelvo a pensar, nosotros tenemos estos bancos que trabajan en colaboración para la justicia, o la justicia es un foco de hacer negocios para los bancos, porque tienen un público que es absolutamente cautivo, en donde hay muchas sumas de dinero, muchas veces vemos que hay plata que queda inmovilizada en estos bancos durante años, hay plata que no se cobra nunca, entonces tenemos que pensar realmente cuál es la funcionalidad. Si la funcionalidad, desde el punto de vista de lo que es la administración de justicia, desde el punto de vista de lo que es la justicia en sí, si estas entidades financieras tienen que colaborar o son entidades que al revés, tienen que sacar provecho. Entonces, en ese contexto, a mí lo que me pareció es que el banco lo que estaba queriendo es sacar provecho de esta situación. Sacar 40.000 pesos, obviamente eso solo para el banco no es nada, pero si lo junta con el resto de los 40.000 pesos que tiene dando vueltas ahí, que sabe que tienen los plazos fijos, seguramente la duplicó a esa plata en muy corto tiempo, porque el dólar pegó un gran salto en esos días, y sabemos que los bancos hacen negocios que van mucho más allá de nuestra imaginación. Entonces, en base a eso yo hice un cálculo. Digo, bueno, si el banco duplicó, con el valor dólar, duplicó su beneficio, bueno, yo más o menos voy a estar calculando que lo que le tengo que poner de sanción al banco es como para que eso mismo se traslade. En vez de que el beneficio sea para el banco, que el beneficio sea para esta mujer que lo estaba realmente necesitando. Esa resolución fue apelada por el banco, y fue confirmada por la Cámara de acá de Roca, donde yo trabajo, por la Cámara de Apelaciones en lo civil. El banco, con el paso del tiempo, con la ASPO y con no sé qué, terminó depositando esos 50.000 pesos que eran esta sanción, recién en el mes de junio de este año, prolongando al máximo todos los plazos posibles de apelación y que de la sentencia quedara firme y lo que fuera.
terminó depositando la plata en este mes de junio de este año. Lo cual yo me pregunto, yo quise pensar en el beneficio económico desde el punto de vista financiero que podía llegar a tener, y la compensación financiera que podía llegar a tener esta mujer con esa inconducta del banco, y la verdad que con el paso del tiempo quedó beneficiado nuevamente el banco, y yo no sé si realmente compensó esa ganancia que tenía el banco meramente económica, ¿no? Entonces, este es un caso que les quería comentar, donde estaba acá, digamos, no solamente esta cuestión del derecho del consumidor, que obviamente que la mujer quedó absolutamente desprotegida desde el punto de vista de los derechos, digamos, de los derechos de ella como usuaria de este servicio, ella, su hijo, que era el que es el titular de este dinero, sino además acá había una cuestión de perspectiva de género bastante marcada, porque es una mujer, una madre, muy joven, en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces había muchos factores de vulneración de esta situación, de ella con sus tres hijos e hijas, como para pensar en que el derecho constitucional nos puede dar herramientas para justificar cómo resolver estas cuestiones de las demoras del banco. Otro de los temas, y ya me parece que con esto voy terminando, así le dejo a Mariela, es después de que empezamos con este tema de la ASPO, los problemas del banco se han agravado. En el mes de junio, julio de este año, tenemos un problema con el banco en donde ¿cómo se llama?, hizo lugar, digamos, no ejecutó ciertas órdenes que se habían mandado en oficio judicial. Esta orden era ya desde el año pasado de impedir que se retire dinero de una cuenta judicial a través de una tarjeta de débito, que se diera la baja. El banco dice que no tiene las posibilidades de dar las bajas de la tarjeta, obviamente siempre nos lo dice después cuando realmente se utilizó la tarjeta, o cuando la persona fue al banco a sacar dinero por cajero. Entonces, ante esas ciertas irregularidades y negligencias que se fueron sumando con el paso del tiempo, le puse al Banco Patagonia una multa por la suma de 500.000 pesos. Esta multa de 500.000 pesos, a diferencia de la multa anterior, no fue para la persona que se vio perjudicada por la maniobra del banco. A esa persona le impuse una multa en su beneficio por el dinero que había sido retirado y se le había privado su uso por esta negligencia del banco. Este dinero fue una multa a favor del Poder Judicial, pero entiendo también que por las leyes, digamos, la aplicación de las leyes de consumo, podrían aplicarse multas hacia otras instituciones que no sea exactamente el Poder Judicial. En este caso, la multa fue una multa bastante alta porque, como les decía, venía como sumando cosas distintas de distintas causas, y la fundamentación no es una fundamentación en la resolución muy grande, porque son estas cuestiones que en los juzgados las resolvemos en 2 minutos, hay que resolver esto, así que no dan tiempo como para explayarse en una fundamentación, pero sí la fundamentación principal en este caso tenía que ver con los perjuicios a los consumidores y a los usuarios del servicio. ¿Qué es lo que pasó? El banco fue víctima de su propia negligencia, no apeló la multa. Una multa que, por la forma en que estaba el expediente, seguramente iba a ser apelable. Existían muchísimas probabilidades que en una instancia superior modifiquen, quizás que le dejen un valor, pero que al menos modifiquen el valor que yo le había impuesto, y el banco, por su propia negligencia, de la misma manera que demora demasiada cantidad de tiempos en abrir los mails, leer lo que dicen los oficios, para abrir cuentas judiciales, para beneficiar a las personas que son usuarios del servicio, de la misma manera demoró en la apertura del mail donde estaba el oficio. Entonces cuando se presentó al juzgado para apelar, la apelación ya era extemporánea, era bastante extemporánea, lo cual generó una movida bastante importante del banco. Yo no creo que haya sido solamente este tema lo que movilizó a que empezaran a trabajar de otra manera, pero sí fue uno de los temas que movilizó a que el banco empezara a poner la cabeza en otro lado y pensar que tenía que dar un servicio al Poder Judicial distinto al que daba,
Así que, en definitiva, la multa quedó firme. Desconozco, esto es hace poquito tiempo, desconozco si ya el Poder Judicial la cobró, si la pagó el banco, pero sí es una multa que está firme y en su caso está en condiciones de ser ejecutadas. Simplemente como para redondear, el Banco Patagonia, si bien es la entidad financiera de la provincia de Río Negro, todo lo que tiene que ver con el trabajo de las cuestiones judiciales se tramita en Buenos Aires, lo cual, cada vez que ingresa un oficio, por más que el oficio ingresaba antes en papel, se mandaba a Buenos Aires. Quiere decir que si uno presentaba también un embargo sobre alguna cuenta del banco, las cuentas esas tardábamos 10 días en el correo nada más, en que el papel estuviera dando vueltas en el correo, pese a que quizás era una persona que cobraba, digamos que tiene una cuenta abierta porque es empleado público o lo que fuera. 10 días sabíamos que teníamos un periodo y un plazo absolutamente muerto, pese al tipo de prestación distinta que da el mismo banco en otras provincias, en nuestras jurisdicciones del país. Así que bueno, como sé que ustedes están teniendo problemas con el BAPRO, me pareció que era un tema interesante como para intercambiar opiniones y abrir la cabeza pensando en que no solamente tenemos como determinadas determinadas normas para aplicar a esto, sino que tenemos una amplia variedad de normas que podemos utilizar a los fines de pensar en la imposición de multas, a los fines de presionar como para que trabajen como colaboradores del servicio de justicia y no al revés, no a la inversa. Así que eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su disertación, y tenemos una consulta. Preguntan aquí en el chat si las entidades bancarias que estaba mencionando están brindando información sobre cuentas alimentarias en estas épocas de pandemia. Sí, en el banco, yo estoy hablando de lo que trabajamos en el Poder Judicial de Río Negro, que es con el Banco Patagonia, sí están brindando, con demoras también, así que tenemos este tema que hay cosas que antes las resolvíamos casi en el momento, de manera presencial, algunas sí o sí sabíamos que demoraban porque se iban incluso de la provincia, y ahora es como que casi todo se va de la provincia, pero bueno, el mail al menos agiliza un poco los tiempos, así que con algunas demoras, pero están dando la información. Muchas gracias nuevamente, doctora, por su disertación. Fueron aportes muy interesantes y seguimos pendientes de sus consultas en el chat para seguir con la disertación. A continuación va a estar exponiendo la doctora Mariela González. Ella es abogada, es profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires por la cátedra del doctor Néstor Solari, así como también es profesora de diversos cursos. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a abordar el tema de los avances de los medios tecnológicos y las audiencias remotas en los procesos de familia. Y puntualmente quería abordar el principio de inmediación simple con este principio en las audiencias remotas, y si efectivamente, digamos, la escucha es suficiente como para poder tener en miras el interés superior de los niños y niñas y adolescentes. Bueno, en el marco que venimos viendo desde la pandemia, la Corte ha dictado una serie de resoluciones que obviamente estuvieron a tono con la necesidad de la provincia de Buenos Aires del acceso a la justicia. Las remotas en principio no estuvieron previstas de manera puntual en las primeras resoluciones, sí recién en la 12 del 20, en esa resolución, la Corte, cuando habla de los temas de violencia familiar y violencia de género, plantea que pueden llevarse a cabo audiencias telemáticas, no solamente a través del Microsoft Teams, sino también de cualquier otro medio alternativo. Muchos juzgados han hecho las audiencias artículo 12 a través de WhatsApp, han intentado por los medios telemáticos posibles de poder hacer este tipo de audiencias, y nuestro interrogante, el puntual, es si ese tipo de audiencias son eficaces, porque decimos, ¿no?, que esto de los medios tecnológicos vienen para quedarse.
todo viene para quedarse. En principio entendemos que sí, que son herramientas sumamente útiles y que hacen al acceso a la justicia, y estamos contentos y conformes con estos avances, pero consideramos también que tiene que haber una serie de resguardos y protocolos para que efectivamente esas audiencias puedan cumplir con los requisitos y con la finalidad, que es justamente, por ejemplo, en un proceso donde hay que llevar a cabo una audiencia del artículo 12, efectivamente que uno pueda tener una calidad de esa audiencia que nos permita efectivamente saber cuál es el mejor interés para eventualmente tener una resolución acorde a eso. Entonces, lo que nos preguntamos, bueno, en la resolución, puntualmente en la resolución 480 del 20, la Corte resuelve acerca de las audiencias remotas y se expide por primera vez puntualmente respecto de las audiencias de los niños, niñas y adolescentes. En el artículo 7, a priori, dice que no estarían, o sea, que no deberían llevarse a cabo a menos que el juez lo considerara y hubiera un estudio, primero, de factibilidad técnica respecto de los medios telemáticos que se van a utilizar. Esto tiene que ver con poder cotejar si efectivamente ese niño, niña y adolescente a quien se le va a hacer esta audiencia remota, cuenta con los elementos tecnológicos como para poder efectivamente llevarla a cabo. Y por otro lado, también requiere un informe técnico del equipo interdisciplinario a los fines de que se vea si efectivamente esa zona que va a declarar o que en realidad va a estar en la audiencia puede ser libre a la hora de expresar su voluntad para obviamente determinar cuál es su mejor interés. Primero lo que nos tenemos que preguntar es si la inmediatez, que justamente lo que requiere es que no haya ninguna interposición ni de terceras personas, y que efectivamente el lenguaje corporal también pueda ser detectado, si puede llevarse a cabo en una audiencia remota. La verdad que se entiende a priori que sí, pero para eso debe haber un protocolo que nos permita observar que efectivamente pueda darse de manera libre. Entonces, si bien la Corte no estableció puntualmente un protocolo respecto de esto, las partes pueden plantearlo, pueden acordarlos y hasta puede ser solicitado al juez. A ver, hay un protocolo, pero no respecto de determinadas cuestiones. Hay un protocolo en cuanto a cómo debe ser llamada la audiencia, que debe tener, cuál es el horario en el que hay que convocar, cómo hay que notificar. Pero, por ejemplo, no hay ninguna disposición que diga a qué distancia la cámara tiene que estar de la persona, si la persona tiene que mostrar el lugar en el que se va a llevar a cabo. Lo único que dice el protocolo es que debe ser en un lugar privado, básicamente en un lugar que pueda la persona su declaración libremente. Pero tendríamos que ver que se den determinados requisitos para que esa declaración sea libre. Entonces, en todos los procesos donde hay niños, niñas y adolescentes, sería viable, digamos, la ponderación de esta audiencia y que nos lleve a un buen resultado. Y la verdad que eso va a ser a criterio judicial. El juez deberá evaluar en ese momento si efectivamente se cumplen los requisitos para que esa declaración sea tenida en cuenta. Entonces, después, a través de la resolución, acá la tengo, la 816 del 20, se modifica el artículo 7, y si la Corte determina flexibilizar este punto en cuanto a las audiencias y se permiten todo tipo de audiencias. Volviendo a repetir respecto de audiencias de los niños y niñas adolescentes, que tiene que hacerse este estudio de factibilidad que el juez deberá, o en realidad deberá, no dice, podrá hacer este estudio con el equipo interdisciplinario, que obviamente es aconsejable para poder evaluar estas situaciones. Entonces, lo que nosotros nos planteamos como interrogante es si estas audiencias remotas vienen para quedarse respecto de niños, niñas, adolescentes, o, digamos, las audiencias presenciales
tienen esa cuestión esencial de la inmediatez que hace imperioso que sean tomadas. En realidad, yo por mi parte lo que entiendo es que hay algunos procesos en los que deben tomarse las audiencias del artículo 12, por ejemplo, que pueden ser viables, tiene que ver con la edad de los niños, por ejemplo, si estamos, no es lo mismo que estemos frente a un adolescente o que estemos frente a un niño que tenga 8 o 9 años, no es lo mismo un juicio de abrigo, por ejemplo, hay una sentencia de danza que fue una de las primeras que se basó en la resolución 12 del 20, donde la jueza decidió tomar esa audiencia vía WhatsApp, entendiendo que se veían garantizados los derechos de un adolescente que por el tipo de proceso y por la edad del adolescente era conveniente y veía que no había ningún problema, porque además previo había pedido el informe a su equipo interdisciplinario. Entonces, en atención a eso, considero que era viable y de hecho a las resultas de esa audiencia pudo establecer cuál era su mejor interés. Ahora, hay otro tipo de procesos que quizás no nos dan las mismas posibilidades. Por ejemplo, si estamos en un juicio donde estamos planteando el cuidado personal o hay conflictividad entre los padres y muchas veces los hijos lamentablemente son objeto de esas situaciones, quizá la audiencia del artículo 12 no puede tener esta libertad necesaria y eso va a tener que el juez evaluarlo a la hora de tomar la audiencia, sin perjuicio de las grandes ventajas que tienen las audiencias remotas, porque obviamente esto es el cuestionamiento que le podemos hacer y que a todo evento, obviamente yo estoy a favor de las audiencias, pero con un criterio claro de qué tipo de procesos, qué tipo de sujeto y quiénes son las involucradas, pero también no debemos restarle importancia a que esa inmediatez puede hacerse posible, porque muchas veces audiencias remotas nos acercan a personas que están muy distantes y que de otra forma no podrían comparecer a la audiencia, generan muchas ventajas que obviamente hacen que vengan para quedarse como todos los avances tecnológicos. Pero lo que decimos respecto de estas audiencias de niños, niñas y adolescentes, y en especial en ese derecho de ser oído, que tiene que tener un criterio muy particular a la hora del análisis, porque obviamente que saber cuál es ese mejor interés, nosotros necesitamos que ese principio de inmediatez esté protegido. Y entonces, no solamente los jueces son quienes deberán resolver de la factibilidad, digamos, de esa audiencia, sino que las partes también pueden hacer sus planteos respecto al protocolo, como yo les decía, por ejemplo, si hay una audiencia que se lleva a cabo y una de las partes ve que el niño el niño o la persona que esté, la cámara no lo enfoca, o se corre, o el wifi se corta, bueno, todas esas cosas son evaluadas a la hora de determinar cuál fue la calidad de esa audiencia remota. Obviamente también la audiencia remota tiene el beneficio de que como es grabada, cuando es por Microsoft Teams, uno puede volver a verla, entonces por ejemplo, el juez, entonces, bueno, tiene muchos beneficios, pero en estos beneficios no quiero dejar de resaltar que es muy importante la visión que se tenga respecto de esa declaración, porque justamente, digamos, es importante ver que se hayan dado las condiciones de factibilidad técnica, por supuesto, y las condiciones jurídicas, como para que efectivamente llevada a cabo. Entonces, todos los avances tecnológicos que venimos diciendo son, y que la Corte ha acompañado, son muy beneficiosos. En estos procesos lo que hace también es agilidad, que nosotros lo que tenemos que hacer es que los procesos sean rápidos y ágiles, también por las garantías constitucionales y por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero en pos de ese avance y de esa celeridad no debemos
dejar de tener en cuenta lo que la inmediatez hace a las resoluciones judiciales. Entonces, bueno, un poco en realidad la idea de esto que estoy planteando es dejar el interrogante de si el principio de inmediación, de inmediatez, en realidad, si está efectivamente protegido en estas audiencias. En principio, puesto que sí, pero en determinadas situaciones y para determinados niños tiene que tener un criterio de la experticia del juez a la hora de resolver su mejor interés. Bueno, esa es mi disertación. Muchas gracias, doctora Mariela González. Muy interesante la propuesta de la exposición y más que importante el debate que se pueda generar al respecto, porque los niños, niñas y adolescentes lo necesitan. Así que, bueno, en caso de haber alguna pregunta, estamos pendientes al chat para poder realizarla. Les recordamos a todos que para inscribirse al segundo Foro Internacional de Derechos de las Familias lo pueden hacer de manera gratuita. Es un evento que dura desde las 14 horas hasta las 21, con diferentes paneles y disertaciones en familia y sucesiones. Lo pueden hacer la inscripción a través del mail forointernacional@gmail.com. Repito, para aquellos que no han podido escribirlo, forointernacional@gmail.com. También lo vamos a estar subiendo aquí en el chat para que puedan inscribirse. Así que los invitamos a todos a llevar adelante esta inscripción y participar en el segundo Foro Internacional de Derechos de las Familias y Sucesiones. A continuación va a disertar la doctora María Gabriela Colochini. Ella es abogada, es de la provincia de Córdoba, está invitada también aquí a participar desde el Foro Internacional, es también especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes, con el programa de actualización que llevamos adelante allí en Córdoba. Así que, bueno, bienvenida María Gabriela Colochini, adelante. Bueno, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, te Bien. escuchamos un poquito bajito. No sé por qué motivo me está sacando el cartelito como que tengo poca señal, así que si ven que corto el video es porque me avisan que no me están escuchando bien. Igual, más que disertación, yo quisiera hacer una reflexión. Me parece que después de haber escuchado todo de lo que uno siempre viene reflexionando, yo tenía toda una preparación respecto de compensaciones, y hoy a la mañana recibí una cédula que me pegó un golpe en el medio de la frente y me hizo reflexionar nuevamente de todo lo que venimos reflexionando. Creo que estamos en un momento bisagra y todo el planteo es esto queda, esto se va a mantener así. Yo me hago siempre planteos de reflexión pensando que nuestro Código Civil y Comercial nuevo, que ya no es tan nuevo, pero para nosotros, bueno, en razón de verdad sigue siendo nuevo, es como que nos pone a disposición un montón de elementos que, pensando, como decía Moira recién, el tema de la mirada de género, de la perspectiva, pueden ser usados o no. Yo me hacía este planteo hoy cuando recibí mi cédula, que me golpeó un poco fuerte, es cómo uno tiene, o sea, uno o todos nosotros tenemos claramente una cantidad enorme de elementos que nos permiten llegar a lo que supuestamente la Argentina y todos nosotros queremos en relación a las convenciones, a las miradas de género, a las miradas de los niños, al paradigma de la infancia y a un montón de cosas que son sumamente deseables y por sobre todo son garantías estatales, y esto es importante que no nos olvidemos, porque pareciera a veces que nos olvidamos. Y hay gente que todavía sigue, yo me hacía un planteo, hoy a la mañana pensaba, es como si uno tuviera un desayuno buffet a disposición. Y resulta que, oh sorpresa, nos sentamos en la mesa y decimos, quiero el continental. Y este planteo que yo me hacía es,
¿cuánto tiempo más vamos a seguir esperando y cuánto más vamos a tener que seguir pidiendo que tengamos el buffet a disposición? Tenemos las convenciones, esta pelea, este fallo que tuve hoy de una compensación donde un juez del interior provincial de Córdoba, aclaro que yo soy de Córdoba, o sea, si bien estudié en Buenos Aires y he trabajado muchos años en Buenos Aires, en el 2001 me enojé con la profesión y me vine a vivir a Córdoba. Tardé un tiempo en adaptarme, es muy diferente la justicia de Córdoba de la de Capital Federal. Estamos hablando de 2001, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, y ahora más diferente todavía, pero fuera de eso, me costó adaptarme, es muy distinto el manejo que se tiene desde los tribunales, sobre todo del interior, la cantidad de recursos, y cuando hablo de recursos hablo de nosotros no tenemos equipos técnicos, no tenemos servicios locales, o sea, todo lo hacemos con mucha imaginación y con muy buena voluntad, los jueces también, obviamente, y cuánto hay de paradigmas que cuesta entender y cuesta aceptar, porque como siempre hablamos con el doctor Solari, hay cosas que son ideológicas y que no tienen nada que ver con el derecho. Entonces, en este fallo de la compensación, donde es una sentencia de compensación que se inicia en tiempo y forma, porque el divorcio fue 15 días antes, la sentencia de divorcio fue 15 días antes de que entrara la nueva ley, casualmente una situación de violencia económica probadísima, de hecho se inicia en el 2015, obviamente en agosto de 2015, y tenemos sentencia el 26 de agosto del 2020, o sea, 5 años para llegar a una sentencia donde el juez termine de leer todo y diga, pero la realidad es que si bien hay otros jueces que piensan diferente de mí, yo creo que no corresponde la compensación porque el divorcio fue firme 15 días antes de que inicie la ley. Entonces fue realmente, por supuesto que está apelado, por supuesto, pero fue como replantear nuevamente el tema de esto no es una cuestión jurídica, esto es una cuestión de tener los elementos en la mano y no quererlos ver, y no darme cuenta, porque si hay, incluso en el mismo trayecto del proceso, se pudo acreditar que el tipo se estaba insolventando, y logramos sacarle un embargo. O sea, qué tan probada la violencia económica, ¿no? Y sin embargo, esta sentencia nos cae con un golpe en la cabeza, en la nuca, fue un golpe en la nuca, donde uno dice, esto es definitivamente ideológico, porque si un mismo juez, durante un proceso de 5 años, entiende que se está insolventando y autoriza un embargo preventivo, ¿cómo puede ser que cuando llegue el momento de la sentencia, después de los mismos 5 años, diga, pero en realidad no importa, cuando sabemos perfectamente que la situación de violencia modifica y pinta toda la situación, y no hay forma de no entenderlo así, y sin embargo, no se entendió. Bueno, entonces, todo este buffet que tenemos de derechos, de convenciones, y de todo lo que tenemos, está al alcance, y nosotros somos los que tenemos que pedir. Acá yo soy abogada litigante, y soy abogada litigante de la trinchera, como digo siempre, y más, soy abogada litigante del niño de la trinchera, o sea, soy de la trinchera, de la trinchera, de la trinchera, de todas las trincheras habidas y por haber. Nosotros hemos iniciado acá en Cosquín, como no tenemos equipos ni tenemos nada, hemos iniciado una sala de protección de los derechos de niños, con lo cual, más de la trinchera, en el interior provincial, y el trabajo y el pensamiento que sí veo, o sea, entiendo y comparto totalmente lo que decía Moira, si bien acá en Córdoba tenemos un banco público que a veces tarda 10 meses en abrir una cuenta. 10 meses. 10 meses. No es, o sea, un día, 2 días, 10 meses. Estamos hablando de una situación que realmente es traumática, porque se libra el oficio y la persona tiene que ir, esperar que llegue el momento de pedir el turno, ahora peor todavía, y 10 meses esperando abrir la cuenta. Entonces, ¿cuánto hay
desmanejo, ¿no es cierto? De desmanejo, porque esto es desmanejo, esto no es otra cosa. Y bueno, el otro día, y también vuelvo, o sea, haciendo una reflexión de todo y de este momento bisagra que creo que para todos es importante, y es empezar a pensar y repensar prácticas. Porque este momento bisagra hace que todos tengamos que replantearnos nuestras prácticas. Al menos yo lo entiendo así, creo que sí, creo que realmente es importante que replanteemos nuestras prácticas para mejorarlas, obviamente. Este sistema que estamos intentando, bueno, acá en el interior provincial no existen todavía las audiencias remotas, son muy pocas. En el Córdoba capital se hacen por Zoom, pero no se graban, lo cual también es importante la inmediatez, pero ¿cuánto vamos a perder de garantías y de certezas? Porque en realidad, si hacemos una audiencia que no nos da certezas y no nos da garantías, realmente nos tenemos que plantear para qué la hicimos. Si sirve, realmente en algunos casos puede servir. Pero bueno, hay que empezar a mejorar las prácticas. Córdoba todavía está empezando a trabajar, o sea, si bien ya teníamos todo un proceso que era técnicamente electrónico, no todo es electrónico, no todo es electrónico todavía, o sea, convive lo electrónico en el papel, entonces ahí también se complican un montón de cosas. Entonces todas estas prácticas creo que hay que replantearlas. El tema de la compensación, como yo lo entiendo claramente, es una mirada de género, y de golpe nos hemos encontrado acá con planteos de jueces que dicen que la compensación termina siendo una forma de ponerle precio al trabajo de cuidado. Y entonces me parece que no va por ahí. Entonces es seguir discutiendo cosas que está bien, está bueno si sigamos discutiendo, pero la realidad es que toda esta discusión ya termina siendo demasiado agotadora y estamos perdiendo de vista el horizonte de cuáles son las garantías constitucionales que no tenemos que perder de vista. Esa es mi opinión, básicamente, de todo lo que hablaba. Bueno, mi planteo, yo tenía todo mi speech de la compensación y hoy, sinceramente, me golpeó en la nuca y entendí que todavía hay un trabajo muy grande para dar, porque la mirada de género hay que seguirla trabajando muchísimo más. Hace poco, y en esta pandemia, para mí se ha ampliado grandemente las diferencias, al menos lo que yo noto, no sé si otros lo notan también. Todos los avances que hemos tenido respecto de mirada de género, nuestra pandemia, no sé si por temor o por qué, pero han venido para atrás en muchas cosas, al menos yo no sé si es mi experiencia, y me gustaría que charláramos experiencia, ya que somos poquitos y me parece que estaría bueno que lo charláramos, ¿no es cierto? Eso dejo invitado, y no sé si está Noé por ahí, si puedo que se pueda hablar al micrófono, y que cuenten cómo es en otros lados, si se puede. Pero bueno, los invito a eso, a que reflexionemos juntos. A mí me parece que estos espacios tienen que ser de reflexión, en este momento que realmente tenemos un momento bisagra, a mi entender. Yo creo que es un momento bisagra, que no podemos, que de lo que nosotros hagamos de ahora en más, puede cambiar algo o no. Entonces, no sé si sé manejar eso. No, se fue. Se ve que se debe haber cortado el internet. Pero no sé igual si no hay problema, doctora, cualquiera puede habilitar el micrófono desde donde está y hacer un comentario. No hay ningún problema, encantadas de intercambiar esa experiencia. Ya hay algunos en el chat. La doctora Dominique dice: en la provincia de Buenos Aires el aislamiento ha sido perjudicial. sí. El aislamiento ha venido a dejar muchas falencias del sistema judicial y de otros ámbitos también. En Córdoba también, en Córdoba básicamente, para mí yo siento lo mismo, o sea, siento que ha desnudado Valencia. Sí, ha desnudado... No sé, se conectó mi teléfono, perdón. Sí, está hablando doble, está doble. No sé qué pasó. Se me conectó el Zoom en el teléfono. Una cosa muy loca. Estas cosas que pasan en la tecnología, no sé, que a mí me superan un poquito.
Y por sobre todo ahí lo que yo noto y observo es que realmente ha cambiado, ha hecho diferencias enormes. No sé si alguien más lo nota. Cuenten en otros lados. Voy a aprovechar a esto, como que es un grupo chico, como para poder dar mi opinión. Coincido con lo que estaba diciendo antes Mariela, el tema de que hay cosas que vienen a quedarse, con lo que ella comentaba, el tema de las audiencias, y la explicación que dio y la experiencia personal coincide con lo que ella dice, qué tipo de audiencias se pueden tomar y qué tipo de audiencias no. Sobre ese tema, aprovecho, Mariela se fue, pero aprovecho de hacer una reflexión que quizás desde Capital no se ve tanto, pero sí se ve desde el interior, donde tenemos las distancias tan grandes para las interrelaciones en esto. Digamos, yo ejercí muchos años la profesión, me pasó lo mismo que Marita, de ejercer la profesión en Capital Federal y después irme al interior y conocer dos realidades muy distintas. Así que la comprendo, y eso me permite como juntar otro tipo de experiencias también, lo mismo que estaba comentando recién ella. Y creo que una de las cosas que yo ya había empezado a implementar desde hace mucho tiempo, y en este tiempo había decidido aumentar todavía más el trabajo, es el tema de las audiencias virtuales, cuando hay diferencias de distancias muy grandes, con esta cuestión que obligar a la gente a trasladarse al juzgado es un tema no solamente incómodo, sino de un desgaste a veces hasta económico inmenso para la gente. En el juzgado que yo estoy, tengo una jurisdicción con pueblos que están a 300 kilómetros del juzgado. Y para que la gente, por ejemplo, tenga que llegar a tener una audiencia conmigo, se tiene que tomar un colectivo para venir a la audiencia, que pasa como a las 2, 3 de la mañana por su lugar, llegar, si tiene la audiencia a las 10 de la mañana, llega a las 5 o 6 de la mañana acá, tiene que esperar un tiempo, hay veces que en situaciones climatológicas bastante complejas, para tener la audiencia conmigo, para después esperar no sé qué cantidad de tiempo para volver, cuando quizás estamos hablando de audiencias que se pueden realmente realizar a través de medios audiovisuales. Como idea, digamos, antes de la pandemia, yo trabajaba mucho con las audiencias audiovisuales desde los juzgados de paz, que los juzgados de paz como que me daban ciertas garantías, que quizás ciertas audiencias las podía tomar, por ejemplo, las audiencias del artículo 12, porque el resguardo de, al menos que no esté influenciado, resguardar que no esté siendo escuchado el chico o la chica que estaba hablando, que no esté siendo escuchado por alguien que está del otro lado de la computadora o de la otra, atrás de la puerta, conociendo que está, ese resguardo al menos me lo puede dar el juez o la jueza de paz. Obviamente la inmediación me permite ciertas cosas, pero al menos era como un paso un poco más intermedio entre la realidad de hoy y la inmediación total. Así que bueno, eso lo quería como dejar asentado. Y con lo que está diciendo Marita, del tema de la demora, yo siempre me planteo en el juzgado, y lo converso bastante con el equipo de trabajo, el tema del miedo que muchas veces hay en los jueces y las juezas, del tema de rechazar in limine ciertas cuestiones y ponerle un coto a un expediente que se sabe que no va a llegar a buen puerto porque no se dieron los requisitos para el inicio del expediente, como sería este caso. Si no están dados los requisitos porque no estaba vigente la ley y por lo tanto no era viable, eso no es algo que tiene que ver con un análisis que se tiene que hacer en la sentencia. El análisis de la sentencia es un análisis que tiene que ver con la evaluación probatoria. Si estamos hablando de requisitos esenciales que dan inicio a la acción o que permiten dar inicio a la acción, no tenemos que tener miedo desde los tribunales para hacer un rechazo in limine. Perdón, pero en este caso, o sea, hay cantidades industriales, o sea, no cantidades, pero hay bastantes sentencias donde se plantea que la persona o sea, no nos olvidemos que el cambio, o sea, la modificación del Código Civil y Comercial no es una modificación que salió de la legislatura
antes y se publicó 5 días después. En situaciones de violencia hay varios casos, unos cuantos, donde se demostró claramente que la situación de violencia se exacerbó y se generó una obligación o una presión para firmar un convenio y un divorcio de mutuo acuerdo en otra jurisdicción, como era mi caso. O sea, mi caso es, se obligó, dentro del marco de violencia, ¿no? Se obligó a acordar un divorcio totalmente perjudicial para mi cliente mujer, y se quedó firme 3 días antes de que se inicie o sea, 3 días antes de la entrada de vigencia. Entonces, todo esto fue preparatorio para seguir violentando su derecho, el derecho de ella, de después de estar de casada 5 años, todo su divorcio salir en 15 días, rápido, antes que entrara en vigencia. Y hay muchos fallos, o al menos, por lo menos yo ya encontré 6 o 7. De hecho, incluso el juez, después de decir eso, no se exime de costas, porque dice que entiende que nosotros teníamos la posibilidad absoluta de ganarlo, pero que él no está de acuerdo. Está bien, es válido, o sea, vamos a ver qué es lo que dice la Cámara, porque los elementos son los mismos, y no van a dejar de ser, y hay un montón de fallos que dicen, ante esa situación, y la situación de violencia que hace a una mirada de género, porque en realidad la situación de violencia, entendamos lo mismo, o sea, dentro del proceso se investiga y se autoriza por violencia un embargo preventivo. Entonces, era simplemente una mirada de género que en este momento este cuerpo tuvo. Por eso es lo que te digo, si se hizo todo eso en un juicio, no puede ser que la resolución final sea la sentencia de divorcio salió antes de entrar en vigencia el Código Civil y Comercial. Porque eso te lo tendrían que haber dicho en el primer momento. Y en su caso, si te decían que no, totalmente, al mes, vos pensabas otras alternativas. Veía que hacía. Pensás un daños y perjuicios, Totalmente. ahora ya tenés prescripto la acción de daños y perjuicios, tenés un montón de cuestiones. Totalmente. Entonces, eso también Totalmente. hace a la eficacia, la aplicación del artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, digamos, eso también es una decisión que hay que tomarla a tiempo. Y muchas veces hay miedo en tomar ese tipo de situaciones, de decisiones a tiempo. Y se generan expectativas y se frustran también derechos que en otro momento distinto se pueden analizar de una manera diferente. Entonces, eso me parece que también es súper importante, ¿no? Porque el tiempo que llevó a hacer pruebas que en definitiva no sirvieron, no sabés si hoy te van a servir porque no sabés si vas a poder iniciar otro tipo de juicio, pero quizás podrías haber encarado otra salida, si eso te lo decían en septiembre del 2015, ¿no? Hubiera podido ser. Y no haber violentado durante 5 años, porque toda esta fricción que hubo durante 5 años de juicio entre ese grupo familiar que se terminó de quebrar, porque se terminó de quebrar, de algún modo fue totalmente innecesario. Era innecesario. O sea, la fricción, la violencia familiar se exacerbó de un modo que ya no tiene vuelta atrás. Sí, y ese tipo de cuestiones hay veces que parece que patear la pelota para adelante como que ayuda, y no ayuda, ni desde el punto de vista de la protección de derechos, ni de las relaciones humanas que hay detrás de los procesos de familia, ¿no? Y son cosas difíciles como para ver, así que coincido con esa mirada de que hoy, con todas las herramientas normativas que tenemos, podemos pensar en sacar procesos eficaces, no solamente al momento de dictar sentencias, sino también con resoluciones intermedias. Totalmente. Simplemente era el aporte. Veo que está Andrea y volvió Noelia, que se había perdido. Sí, hola, buenas tardes. Ahora sí está la doctora Andrea Pérez, que ingresó aquí al grupo, al coloquio preparatorio. La quiero presentar para que pueda exponer. Es Andrea Pérez, es abogada y egresada de la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta regular en grado y posgrado en la Facultad de Derecho y en las materias de práctica profesional, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal de Familia. Es además la subdirectora del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
de el que depende su patrimonio jurídico gratuito, ¿sí? Todas las preguntas que se vayan generando vamos a estar pendientes en el chat, así que adelante, doctora Andrea Pérez. Bueno, muchas gracias, chicas, ¿cómo les va? Bueno, ante todo me disculpo por haber entrado recién hasta ahora, pero la verdad es que hasta las 17 clavadas y un poquito más porque siempre andan con preguntas. Tenía clases en el grado, en la materia de Derechos Humanos en la facultad, así que, bueno, recién termino y me paré un poquito para caminar acá por casa y por eso me sumé más tarde, así que sepan, ante todo, disculparme que no entré con ustedes a las 16. Después, bueno, agradecer, por cierto, al área académica del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, que hoy está hospedándonos en este coloquio preparatorio de lo que va a ser nuestro foro, nuestro encuentro de Derecho de Familias y Sucesiones en el mes de noviembre. No me acuerdo la fecha, 17 y 18 de noviembre, ¿no? Por ahí. 17 de noviembre. Así que bueno, la verdad está en que ustedes saben que en el contexto de este coloquio, un poco lo que estamos conversando son justamente algunos problemas actuales, ¿no?, que presenta el derecho de familia, y en este contexto se me ha pedido por Néstor Solari, ¿no?, por un poco el alma mater de todo este grupo de estudio y debate, que me ocupase en el marco del proceso de adopción, de lo que es el trámite que tiene lugar justamente cuando se está en condiciones de avanzar hacia el juicio de adopción propiamente dicho, porque estamos en esa suerte de etapa previa prevista en el artículo 611 del nuevo Código Civil y Comercial, que consagra, que alude, que regula el trámite de lo que es la guarda con fines de adopción. La verdad es que este artículo 611, en algún punto, lo que viene a organizar, por así decirlo, es un marco regulado, controlado. No sé por qué me apagué la cámara yo misma, perdón que yo misma me apagué la cámara, estoy hecha una tarada. Será la hora, porque arranqué 8:30 de la mañana hoy dando clases, así que perdón, pero yo misma me apagué la cámara, fui yo, no fue Fivertel, fui yo. Bueno, lo que este artículo 611 regula, entonces, como sabemos, es esta etapa previa propiamente a poder encarar el juicio de adopción en orden a un estado, un momento, luego de haberse declarado el estado de abandono y la situación de adoptabilidad de los niños, niñas o adolescentes, por cierto, hablamos en sentido general, y se configura este supuesto donde justamente lo que hace el 611, fíjense, es comenzar con una prohibición, ¿no?, muy concreta. En este sentido, el codificador del 2015 fue muy enfático en orden a la prohibición expresa de la guarda de hecho, ¿no? Un poco todos hemos de comprender esta situación a la luz de lo que previó, en algún sentido, fue una suerte de mercado paralelo o irregular en torno al sistema de adopciones en la Argentina. La verdad es que casi todos celebramos la incorporación de una cláusula tan enfática como la del 611, que prohíbe, de un modo así vehemente, la entrega directa o por algún mecanismo que implique salirse, ¿no?, del esquema regulado del proceso de adopción. Quiero compartir con ustedes el contenido, más allá de que todas sabemos de lo que estamos hablando. Tengo que decir todas porque somos todas chicas, me parece, ¿no? Las presentes sí. Entonces me puedo decir todas, fíjense, sin que haya ningún problema. Bueno, ¿qué dice entonces? Fíjense, queda expresamente prohibida la entrega directa en guarda de niñas, niños y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitorio definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos o el de los pretensos guardadores del niño. Y algo muy interesante que marca, que resalta el último tramito, el último párrafo del 611, antes de terminar, que dice que ni la guarda de hecho
ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. Por cierto, esta norma está de una manera muy directa relacionada un poco con todo el proceso, yo podría decir, de ordenamiento que se inicia en el año 2003, cuando se sanciona la ley 25.854. Esta ley 25.854, recordarán que crea el registro único de aspirantes a guardas con fines de adopción. En el ámbito nacional, coexistiendo, por supuesto, los diferentes registros, ¿no?, que tanto en el ámbito de las provincias como de la ciudad de Buenos Aires existen, de pretensos adoptantes, como asimismo aquellos que dependen en muchos casos todavía de los poderes judiciales locales y otros de los ejecutivos locales, algo que me parece todavía un poco más difícil de aceptar, por así decirlo, ¿no?, que sea el ejecutivo directamente el que tenga bajo su órbita el manejo de este registro sin ningún tipo de control, supervisión o vigilancia de los otros poderes del Estado, ¿no? Esta ley 25.854, ¿qué estableció? ¿Recuerdan? Estableció dentro de la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como se llama en esta época, el funcionamiento de un registro nacional, que tiene por objetivo formalizar una lista de aspirantes a guarda con fines de adopción, la que denomina justamente lista de aspirantes, como su nombre lo dice. En la práctica, ¿de qué se trata? La verdad, en la práctica se trata de una terminal de enlace de carácter informático, en la que cada provincia que adhiere a este registro nacional, porque por supuesto muchas no lo han hecho todavía, en el que cada entonces provincia que adhiere a este registro nacional debe introducir la información de los pretensos adoptantes que se encuentran inscriptos en los registros locales, a los fines justamente de elaborar un registro único, un registro nacional general, con información centralizada sobre quienes van a poder integrar esta nómina. ¿Por qué? Porque han sido evaluados y se ha entendido que cumplen satisfactoriamente con los requisitos previstos para la integración de este listado. Acá hay un tema muy interesante, porque que se asocia con el artículo 611 que acabamos de ver. Por lo pronto, a la luz de lo que dice el artículo 16 de la ley, es requisito esencial de los peticionantes en el proceso de guarda con fines de adopción el encontrarse inscriptos en el registro, ¿sí? Y esta inscripción debe tener lugar con carácter previo al otorgamiento de la guarda. Primera cuestión por ahí como para destacar. Y la segunda en sí está prevista en el artículo 17, ¿no?, de la misma ley, cuando señala que, con razón verdaderamente, no estuvo tan mal esta idea, que no va a ser necesaria la inscripción previa en el registro en el caso que se trate de las adopciones integrativas, ¿no?, que iba a regular en su momento luego el Código del Bicentenario, ¿no?, como se lo conoce, el Código Civil y Comercial Unificado. La verdad es que la ley, todas sabemos seguramente si estamos trabajando en estos temas, ha tenido bastantes resistencias, especialmente en el ámbito de los registros locales, ¿no?, porque cada uno fue como que salió a defender su propio kiosco, vamos a decirlo en términos prácticos, y esto provocó a que en el 2009 se regularan algunos detalles vinculados al funcionamiento operativo del registro en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que es el 1328, que en sí termina caracterizando a este registro como lo que es una red de registros en rigor, porque operativiza, recibe toda la información que le proporcionan los propios registros locales. Y además porque, fíjense que curiosamente, el registro nacional opera con carácter subsidiario, la verdad, porque primero se verifica los legajos, los listados de aspirantes que se encuentran en los registros locales, y recién ahí, a falta
de aspirantes con el perfil requerido para el caso de que se trata, recién ahí se recurre al registro nacional. Así que la verdad es que si bien este registro permitió transparentar el proceso de adopción, soy de las que piensan que todavía nos falta un largo camino, ¿no? Nos falta el largo camino de la unificación de la información, nos falta el largo camino de un registro que concentre la información de todo el país para que el procesamiento de esa información lleve a que al momento de requerirse los legajos de los aspirantes a guarda, justamente no se ingrese por el camino más fácil, ¿no? Que es entrar por el registro local, un registro local que muchas veces es elegido, ¿no?, por los pretensos adoptantes a la hora de tramitar aquellos procedimientos previstos para entrar en el proceso de la adopción, y que por supuesto hace que en muchas provincias esto se vea favorecido. La verdad es que en algún punto debemos reconocer que el tráfico interno con fines de adopción no lo hemos logrado neutralizar del todo con esta creación de la ley que estoy comentando, más allá de que estamos mucho mejor que antes, ¿no? Igual creo que, por cierto, no debemos bajar los brazos en el sentido de pensar en mecanismos que transparenten, ¿verdad?, y hagan más visible el camino de la legalidad, por así decirlo, que ha previsto este artículo 611. De todos modos, ¿qué ha sucedido con el 611 en sí mismo? La verdad es que nos encontramos con muchas decisiones jurisprudenciales donde o de oficio, en algunos casos, o por petición de los interesados, se está declarando la inconstitucionalidad, y en los casos más interesantes todavía la anticonvencionalidad de este artículo 611, justamente pensando que a la luz de esta norma tan enfática en rigor a la prohibición de la guardia, de hecho muchas veces se quedan afuera realidades que provienen de la socioafectividad y del propio interés superior del niño, ¿no? Ahí hay un caso reciente que me gustaría comentarles, que es una sentencia que todavía no está firme, pero que vale la pena tener en cuenta. Es un caso de Tandil, del 6 de agosto de este año 2020, donde fíjense qué es lo que se resuelve, ¿no? Se resuelve, primero, la anticonvencionalidad del artículo 611. A mí me gusta mucho la palabra anticonvencionalidad, les voy a confesar, porque en algún punto me remite a Kelsen, ¿no? Fíjense que cuando nosotros estudiamos todo lo que es el sistema de control de constitucionalidad en el mundo, ¿no?, como un mecanismo de defensa de la Constitución, siempre como que nuestro norte, a la hora del análisis, ¿no?, de la figura, pasa por Hans Kelsen y su obra La teoría pura del derecho, ¿no? Un texto que tal vez todas nosotras estudiamos en nuestra carrera, en la primera de las materias, y cuánto nos costó entender el sentido de Kelsen en esa época, donde estábamos todavía bastante alejadas, ¿no?, de lo que significaba el derecho, y la discusión a propósito del positivismo, y todas las cuestiones asociadas a esta norma fundacional o fundante del sistema que se encontraba encabezada por la Constitución. Y fíjense que Kelsen, Kelsen señala, ¿no?, para hablarlo en términos sencillos, Kelsen señala que la Constitución de un Estado, por supuesto, no nos hablaba a nosotros, ¿no?, le hablaba al mundo contemporáneo, y Kelsen sostenía que la Constitución de un Estado era su norma fundamental, y como tal su norma primaria de validez. En la teoría pura siempre estamos hablando, ¿no? Esta norma primaria de validez, como norma fundamental, como norma fundacional del sistema jurídico, encabezaba el ordenamiento normativo de cualquier Estado, y a partir de ella justamente se derivaba el sistema jurídico todo. ¿Y qué señalaba Kelsen? Que cualquier acto o cualquier norma que contrariase esa norma primaria de validez era anticonstitucional, ¿sí? La verdad está que él, que por supuesto escribió este texto en austríaco, él era austríaco de nacimiento, a la hora de traducirse esta teoría pura al español en sus distintas versiones, esa expresión anticonstitucional con la carga simbólica que tenía para el momento de producirse la obra de Kelsen fue traducida para nosotros como inconstitucionalidad. Que bueno, ustedes me pueden decir significa lo mismo, porque en definitiva es la negación de lo constitucional. Sin embargo, siempre en lo personal debo confesar
que me gustó mucho más la expresión anti, porque esta cosa de anti es casi como traer ese artículo 14 de la ley 48, ¿no? De nuestra ley 48, que a la hora de aludir al recurso extraordinario federal, ¿no? Y habilitar aquel mecanismo que permite la llegada a la Corte Federal para discutir en última instancia la supremacía de la Constitución, habla justamente de cualquier norma o acto que sea repugnante, ¿no? A la Constitución por contrario. Y es como que el anti siempre me gustó más que el in, más allá de que el in, ¿no? Es el prefijo negativo, ¿no? De la no constitucionalidad, anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad. Bueno, y en este caso, que se resuelve en Tandil, en la primera instancia, me pareció muy interesante ver cómo justamente se declara, ¿no? La inconstitucionalidad y la anticonvencionalidad de este artículo 611, ¿no? que estamos comentando, y fíjense que se le otorga, ¿no? La adopción plena a los actuales guardadores de esta niña, aunque nunca, esto es textual, no lo comparto, dice, aunque nunca se hubieran inscrito en el registro central de postulantes, haciendo prevalecer nada más ni nada menos que la socioafectividad y el interés superior del niño. Esto es muy importante analizarlo a la luz de lo que ha sucedido a la hora de unificarse las normas de nuestro derecho privado, ¿no? y configurarse en la ocasión de reformarse el Código Civil y Comercial y llevarse sus normas a un sistema codificatorio único hace 5 años. ¿Por qué? Porque fíjense que se ha producido en Argentina la constitucionalización y convencionalización del derecho privado. Y son los propios artículos 1, 2 y 3 del Código los que nos llevan a analizar los casos que deban resolverse por aplicación de las leyes, de las normas, ¿no? Previstas en el Código de que se trata, justamente mirándolas en este sentido de aplicación razonable de aquella solución que sea más justa o interpretación conforme, ¿no? Como señalan ahí los artículos 2 y 3. El 1, ¿no? Como reseñando una suerte o invitándonos a hacer un diálogo de fuentes, y el 2 y 3 del Código llevándonos a pensar en cuál será la solución más justa, apropiada a ese caso en concreto, no solo por aplicación de las normas del propio Código Civil y Comercial, sino por sobre todo en orden a las obligaciones que Argentina asumió en aquellos tratados que es parte. Entonces fíjense que en esta resolución, que es muy interesante, es lo que hace el magistrado de Tandil, es decir, bueno, yo dejo de lado la letra fría, la aplicación exegética del artículo 611, porque tengo principios, valores y normas en la Convención sobre los Derechos del Niño que prevalecen por sobre la solución que da el derecho doméstico, ¿sí? Las normas del Código Civil y Comercial. Y fíjense qué dice, ¿no? Dice que corresponde declarar la anticonvencionalidad del artículo 611 del Código Civil y Comercial, ya que dicha norma, que ha sido prevista para evitar situaciones de apropiación de menores en marcos ilegítimos o ilícitos, porque ese ha sido el fundamento, no es de aplicación, me encanta este párrafo porque dice, no es de aplicación a supuestos legítimos de relaciones basadas en la socioafectividad, contrariando específicamente el interés superior del niño y su razón de ser, ¿no? Fíjense que acá el norte termina siendo justamente el espíritu, las normas y los valores reconocidos hoy en nuestro bloque de constitucionalidad federal. Y después, ¿qué señala? Señala que la solución que plantea el artículo 611 del Código Civil resulta estrecha, ¿no? Como que se quedó corto el 611, soslayando relaciones afectivas honestas o genuinas y otros supuestos de relaciones socioafectivas que nada tienen que ver con situaciones irregulares y o delictivas, que de manera acertada pretende prevenir el nuevo ordenamiento, ¿no? Un código que, por cierto, ya tiene 5 años. Y fíjense que terminan en esta parte que por ahí me permití
sacar para comentar con ustedes, termina diciendo que lo cierto es que el texto, ¿no?, del código no prevé ni siquiera a modo de excepción las situaciones de hecho que nacieron, se desarrollaron y estuvieron marcadas por la socioafectividad o la identidad dinámica, ¿no? Acá es un interesante llamado a la reflexión, tal vez a futuro, a la hora de que pensemos en reajustar ciertas disposiciones de nuestro Código Civil y Comercial que se quedaron como a mitad de camino, se me ocurre, ¿no? Y un claro ejemplo de esta cuestión, podríamos decir, segmentada a la hora del análisis integral de lo que es la dinámica de las familias, y en este caso es la situación que presentan las niñas, niños, adolescentes en marco de procesos de adopción, bueno, recepta con esta decisión que, a ver, he tomado por ser una de las últimas, ¿no? Pero tenemos varias en el ámbito de nuestras producciones jurisprudenciales que receptan el mismo espíritu. Así que bueno, me parecía interesante en este pequeño aporte, en este ratito, poder comentar qué ha sucedido a la luz de un poco de esta suerte de resistencia que encontramos en un 611, que por cierto va de la mano de que los jueces en esos casos concretos, en esas situaciones jurídicas individualizadas que se les presenten, tengan en cuenta el contexto, ¿no? Si todas nosotras estamos hoy acá reunidas en esta tarde es porque nos interesan las cuestiones que involucran el derecho de las familias, ¿no? Como decimos modernamente. Y la verdad está en que, fíjense ustedes que nuestras normas del derecho internacional, en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo encontramos tímidamente, y si queremos exprimirlo en un sentido así muy contundente, un artículo, el 11, vinculado a la regulación de la socioafectividad en el marco de las relaciones de familia. Por eso, como pauta de interpretación, debemos ir a aquel instrumento internacional sobre derechos humanos que mejor proteja el derecho que más beneficia al hombre. En este caso, realmente, yo en lo personal celebro encontrarme con decisiones jurisprudenciales que ponen el acento y abrazan el interés superior del niño por sobre la letra fría de la ley, que no estuvo mal en atender situaciones eventualmente irregulares, pero que no pueden actuar como regla, ¿no? Y bueno, por suerte están las excepciones que ponen a prueba esa regla y revierten situaciones, insisto, particulares e individualizadas. Con esto un poco quiero señalar que más allá de que en este caso, ¿no?, la petición respecto a forzar el sistema de adopción proviene de los guardadores de la niña, que están patrocinados por el defensor oficial, por otra parte. Nos hubiera gustado que hubiese un abogado del niño ahí justo involucrado, pero bueno, no está nada mal, igual que lo hayan pedido. La verdad está en que la decisión de pronunciarse sobre la inconvencionalidad proviene del juez. Yo creo que tenemos que aprender nosotros, no más, a provocar las declaraciones a nuestro pedido. Creo que hay que recordarle a nuestros jueces que son jueces interamericanos, no son más jueces del derecho doméstico, y que como jueces interamericanos están obligados a resolver los conflictos teniendo en cuenta los patrones que surgen del llamado control de convencionalidad. Creo que vamos a tener así un derecho judicial, como diría Vidal Campos, ¿no?, más moderno, más completo y más progresista. Bueno, muchas gracias. No sé cómo estoy con el tiempo, no tenía la menor idea de cuánto tiempo podía hablar. Hablé. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y estamos atentas a las consultas en el chat. Ahí solicitaban el fallo y la doctora Repsil nos pasó también bien, para poder lograr lograr leerlo, el texto completo en crudo, para poder también tenerlo a disposición. Así que bueno, sí, dejamos unos minutitos para que si tienen alguna duda, alguna consulta, la puedan dejar en el chat. Recordamos nuevamente que es un coloquio preparatorio del segundo Foro Internacional de Derechos de las Familias y Sucesiones, que se va a llevar adelante el 17 de noviembre de manera gratuita, así que a todos aquellos que quieran inscribirse lo pueden hacer a uno de los mails que le hemos dejado allí en el chat, Foro Internacional FISUBA@gmail.com.
se entregan certificados también de asistencia, así que están todos bienvenidas y bienvenidos a poder participar en este foro internacional. Bueno, sí, para mí ha sido un placer y me gustaría marcar, Noé, que bueno, la verdad es que toda la dinámica que nosotros desde la cátedra de Néstor Solari desplegamos en el foro y que intentamos anticipar en estos coloquios preparatorios tiene que ver con que justamente todos aprendamos como a pensar cada día, cada vez más en clave de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Porque es en rigor como terminan resolviéndose de mejor manera los conflictos, ¿no? Así por lo menos se ha decidido en orden a cómo nuestro derecho doméstico ha receptado en los instrumentos internacionales sobre la materia, y es como debemos pensar en resolver esas situaciones que se plantean a diario, no solo en sede judicial, sino por cierto también en sede administrativa, ¿no? Así que, bueno, me pareció piola en este caso poder compartir estas ideas desde el fallo, desde la propia situación que se da en el contexto del 611, y bueno, creo que tenemos que animarnos a peticionar en consecuencia, ¿no? Y celebro cada encuentro, ¿no?, que nos permita a pensar en voz alta, sumarnos a alguna idea, ¿no? Si después de estos encuentros nos vamos con una idea todas y cada una de nosotras, bueno, pero sería fantástico, porque se cumpliría con ello, y por supuesto recordar y replicar que el foro es una actividad gratuita, ¿no? No solo este año que la vamos a hacer de manera virtual, sino cuando la hacemos presencialmente. Bueno, muchísimas gracias a todas las disertantes en nombre de Mercedes, ha sido un gusto, es la segunda vez que ya tenemos los coloquios preparatorios, así que la verdad que es un honor para nosotros y muchísimas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias a cada una de las disertantes y bueno, las puertas del Colegio de Abogados de Mercedes siempre abiertas para ustedes.